Sean bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos en el mes de septiembre, es el mes de la Biblia y veremos en esta oportunidad el Salmo 119. Lleva por título Excelencias de la ley de Dios. Así que busque ahí en su Biblia el Salmo 119, vamos a leerlo. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Y a modo de introducción, después de leer estaré dando alguna información acerca de este Salmo 119, el por qué lo hemos elegido, dado que estamos en los primeros salmos del libro de los Salmos, valga la redundancia, pero por ser el mes de la Biblia, creemos que este es un salmo apropiado para estudiar y para exaltar la palabra de Dios. El versículo 1 dice: Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Amén. Bien, a modo de introducción, quiero decir que este salmo es el más largo de todos los salmos y por consiguiente, también es el capítulo más largo de la Biblia. Noten eso. Contiene 176 versículos el Salmo 119. Y no solo eso, sino que es un salmo que se dedica versículo por versículo en elevar la palabra de Dios. Otra información de este salmo es que no se conoce de cierto al autor, aunque se han hecho sugerencias razonables acerca de quien escribió este salmo. Quizá fue David, Daniel o Esdras. Son sugerencias, pero sigue siendo un salmo anónimo. Bien, otra información que tenemos de este salmo es que se trata de un salmo acróstico. ¿Por qué decimos que es acróstico? Bueno, porque está compuesto de 22 secciones, conteniendo cada una de ellas 8 líneas. Por eso hemos leído 8 versículos, sus primeros 8 versículos. Todas las 8 líneas de la primera sección comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Lo ven? Por eso decimos que es acróstico. Así, el salmo prosigue hasta que se han empleado todas las 22 letras por orden. Noten eso. Así que esta es la introducción acerca de lo que es el Salmo 119, un hermoso capítulo para leer, sobre todo en el mes de la Biblia. Felices los que guardan sus testimonios, es decir, los que practican esa ley. Y noten cómo utiliza otro sinónimo. Ley, después dice testimonios. Y con todo el corazón le buscan. Esa es la clave. La clave está ahí, en el final del versículo 2. Y con todo el corazón le buscan. El corazón para un hebreo es el asiento de los pensamientos. Y cuando nuestro corazón está lleno de otra cosa que no sea guardar el testimonio, guardar la ley de Dios, jamás seremos felices, todo lo contrario de lo que aparece acá. Por eso la Biblia dice: felices los que andan en el camino de la ley, felices los que guardan la ley. Empieza con algo que no es menor. Empieza el salmista diciendo: felices, felices. El versículo 3 dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Miren el resultado de lo que significa guardar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, exponernos a la palabra de Dios. Por eso el énfasis de tomar este salmo y de leerlo en un mes tan significativo como es el mes de septiembre.
El versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Noten eso. Probablemente él se refiere al Pentateuco, de cuando Dios le pidió a su pueblo que guardase los mandamientos, cuando le fueron dados a Moisés. Es vital guardar la palabra de Dios. Jesucristo ha dicho que si obedecemos a las palabras de Él se manifestará a nosotros. No podemos ser felices, vamos al contexto de cómo empieza este salmo, si no guardamos la palabra de Dios. La razón de que las personas están tan turbadas y perturbadas, creo que es porque están lejos de la palabra de Dios. Hoy en día están siguiendo diferentes filosofías y muchos pensamientos vacíos que conducen al hombre solamente a la condenación. Se alejan de Dios, de su Creador, y lo afrentan y se creen sabios. Pero conforme más se alejan de Dios, más corruptos se vuelven. Y esa es la realidad. Entonces, nada está más encima y más elevado que la palabra de Dios. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dios nos pide que guardemos sus mandamientos. Dios nos llama a que meditemos en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Josué. Josué 1:8, Josué 1:9. Versículo 6, versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y aquí aparece un signo de admiración donde el salmista exclama y dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y yo veo acá una lucha. Yo veo esa lucha del creyente genuino que lo encontramos en Romanos 7, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero no hacemos lo que a veces sabemos y creemos, sino que hacemos lo malo. Es esa lucha interna, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, como dice el apóstol Pablo. Y eso pasa cuando andamos en la carne. Cuando somos controlados por la palabra de Dios, es ahí y únicamente ahí cuando somos llenos del Espíritu Santo y cedemos a la voluntad de Dios que ha sido revelada en la palabra de Dios. Pero Él exclama como un genuino creyente diciendo, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ese debe ser el deseo de toda persona regenerada y nacida de nuevo. Nuestro deseo debe ser siempre guardar los estatutos de Dios. Si hay una persona que no desea o desea menos de eso, probablemente debería cuestionar su verdad, su fe. Debería cuestionar examinarse para ver si realmente está en la fe. La palabra de Dios debe ser nuestro punto de partida, pero también nuestro punto final. La palabra de Dios es lo que nos mide y nos conduce y nos muestra la imagen misma de Dios. El versículo 6 dice, entonces no sería yo avergonzado. Pues claro, mucha de nuestras vergüenzas de nuestros pueblos, de nuestras naciones, es porque están lejos de la palabra de Dios. Mucha del pecado que se encuentra en nuestras vidas es por no practicar la palabra de Dios. Somos como Adán, cuando hubo pecado se escondió y se trataba de tapar su desnudez. Hoy en día vemos que muchos políticos están tratando de sacar leyes que a lo bueno le llamen malo. Quieren ocultar su pecado porque no quieren dejar de pecar, insisten en seguir pecando, y para que todo el pueblo avale lo que ellos están practicando, obviamente tienen que torcer la ley. Y si hay un capítulo donde habla más de la ley de Jehová que es perfecta, es este capítulo que estaremos viendo a lo largo de esta serie.
que por cierto va a ser larga, ya dijimos que tiene 176 versículos y que es el capítulo más largo de la Biblia. Así que póngase su cinturón, abróchelo, pero vamos a salir transformados después de exponernos a la palabra de Dios. Eso es lo que pasa y eso es lo bonito y eso es lo lindo. Y si usted quiere ser feliz, como dice el versículo 1 y 2, pues tiene que guardar la palabra de Dios. Pero usted no va a poder guardar la palabra de Dios si usted no la escucha. Y si no la escucha no va a tener fe. Y si no tiene fe no conoce a Dios. Y si no conoce a Dios va a hacer cualquier cosa menos lo que Dios dice. Tú no puedes hablar de tu esposa si no conoces a tu esposa. Lo mismo pasa con Dios. No puedes hablar de Dios, no puedes vivir los planes de Dios, no puedes estar bajo la voluntad de Dios si no lo conoces. El versículo 6 dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 7: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Acá el salmista dice: te alabaré, o sea, en tiempo futuro, con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Es una clara explicación de que no puede haber un corazón recto hasta que no aprendamos la justicia de Dios, el carácter de Dios. La palabra de Dios refleja el carácter de Dios, especialmente la justicia de Dios. Creo particularmente que nosotros tenemos un Dios de nuestra imaginación que es muy distinto al de la Biblia. Cuando entro a mi estudio, tengo un cartel que dice: Santo, Santo, Santo. R.C. Sproul, el teólogo, solía decir: la gente piensa que Dios es amor, amor, amor. Y él decía: la Biblia no dice que Dios es amor, 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 pero sí la Biblia nos dice que Él es santo, santo, santo. Fin de la cita. Y esa es una gran realidad. Pero para el mundo, Dios solamente lo ve como un Dios de amor, un Dios que es imposible que envíe a una persona al infierno, y que si eso lo hace, es un Dios lo suficientemente malvado para hacer eso. Pero ignoran la justicia y la santidad de Dios. ¿Cómo un Dios justo puede perdonar? ¿Cómo puede darle la libertad a alguien que no es justo, que ha cometido pecado? Es como un juez, se convertiría en un juez injusto, y Él no puede hacer eso. Por eso, para que toda persona sea aceptada y para que vaya a la presencia de Dios después de abandonar este cuerpo, y su alma y su espíritu lo dejen, tiene que venir por la fe y creer en el Hijo de Dios, que murió y satisfizo la ira del Dios soberano. Fue Él en donde Cristo, Dios, encontró una vida perfecta, maravillosa, que pudo pagar las demandas de la ley. Es Cristo, solo Cristo. Así que te invito a que creas en Él. El versículo 8 dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hasta ahí veremos en este primer video, donde el salmista dice: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos a pedirle a Dios que Él no nos deje. Vamos a implorarle a Dios que su misericordia esté, porque hemos leído sus estatutos, y que nos ayude a cumplirlo, dado que nosotros solos no podemos hacerlo. Necesitamos la presencia y el poder de Dios. El hombre natural no puede agradar a Dios, no tiene fe. Necesitamos de Dios, así que vamos a acudir a Él en oración. Amado Dios, venimos delante de ti y lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo. Queremos pedirte en este momento que tú toques nuestras vidas y nuestros corazones. Hemos leído tu palabra, tu bella y hermosa palabra, y queremos pedirte que tú nos ayudes a cumplir tus estatutos para ser aquellos hombres bienaventurados, porque guardan tus mandamientos.
Señor, te damos gracias porque tú diste a Jesús a morir por nuestros pecados en la cruz. Y es ahí donde nuestra culpa y nuestra conciencia es llevada a un estado, Señor, donde encuentras solamente la paz en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por ese sacrificio y te damos gracias por la vida eterna que tú nos entregas en esta vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.